Esdras. Y qué bueno es estudiar la palabra del Señor. ¿Quién recuerda algo de Nehemías? Estudiamos los capítulos de Nehemías y fue una enseñanza maravillosa, fue una enseñanza poderosa. Alguien que por favor me dé un testimonio de una palabra que recuerde de Nehemías, ¿qué aportó este libro a su vida? Alguien que diga: pastora, a mí me edificó grandemente quizás el día que usted habló de la restauración de los muros, de esto que Dios nos ministró. ¿Quién se acuerda algo de Nehemías? A ver, ¿quién tiene una palabra de Nehemías? ¿O nadie? ¿Dios le habló? Dice el hermano Ivón, claro, venga hermano Ivón, entonces. A mí ese libro me tocó porque yo tengo un gran ministerio, el ministerio de mujeres, que ahora mismo está totalmente quieto. Y mientras la pastora hablaba sobre la restauración, porque más que todo Nehemías vino a restaurar, yo empecé a decir, es más, le dije a la pastora que me iba a meter en unos ayunos por el ministerio. Y cuando la pastora hablaba de que Nehemías se metía en 40 o más días de ayuno, yo decía: el Señor está hablando a mi vida que yo tengo para que mi ministerio pueda crecer y restaurarse, porque está totalmente, para mí está muerto. Entonces, siempre he venido orando por mujeres que se unan al ministerio, y yo creo que este es el tiempo. La pastora, Dios le dijo que mi ministerio iba a ser restaurado, y yo lo creo. Y ese 19 de este mes que vamos a tener un poderoso ayuno, yo creo que ese día finaliza mi ayuno también, y entonces veré la gloria de Dios a partir de septiembre. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Nehemías inspira. Nehemías nos inspira a buscar la presencia del Señor. Dale fuerte el aplauso al Rey. A un liderazgo óptimo, de influencia, de impacto, a pesar de los tropezones, de la persecución, de la persecución, de todo lo que el enemigo quiso hacer contra este hombre para que no llevara a cabo el propósito del Señor. Él se mantuvo firme. Qué bueno que tú y yo lo hagamos, ¿cierto? Nos podamos mantener firmes cada día. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Preguntar al que está a tu lado: ¿a qué te llamó Dios? Si no lo sabemos, vamos a entrar a orar. Confírmame, Señor. Tenemos un propósito. Cada hijo de Dios tiene un propósito claro. Tenemos propósito en nuestro hogar, tenemos propósito en la comunidad, tenemos propósitos espirituales también. Hay sin número de propósitos, pero qué bueno es caminar sobre el diseño del Señor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a las Escrituras, amén. Y cuando estudiamos Esdras, vemos que tiene este nombre, tiene un significado. Dios es ayuda. Dios es ayuda. En el mismo nombre de Esdras nos llama igualmente a tener un mayor nivel de fe. Cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro ayudador, cuando nosotros sabemos quién va a llegar a nuestra vida en un momento de dificultad, Él es nuestro amparo, Él es nuestro socorro. Dios es ayuda. Mira al que está a tu lado: Dios es tu ayuda. Dios es tu ayuda. A veces pedimos ayuda, de auxilio a una persona, a un vecino, a un amigo, a un banco. Pero qué bueno es descansar en el Señor, ¿cierto? Y primero pedirle ayuda a Él. Y Él nos dará la salida y nos dirá qué puerta debemos tocar. Probablemente este libro fue escrito entre el año 460 al 480 antes de Cristo. Del 460 al 440, antes de Cristo. Hace mucho tiempo. Pero todo el tiempo, pueden pasar años, pueden pasar siglos, pero la palabra de Dios permanece. Amén. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, la palabra de Dios permanece. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote judío que estuvo en exilio en Babilonia.
Era un hombre que tenía una investidura especial. Era sacerdote y estuvo en los tiempos de Babilonia. Estuvo también en los tiempos cuando Ciro, rey de Persia, conquistó a Babilonia, la que un día llegó a arrasar a Jerusalén con Nabucodonosor al frente. Después le llegó su tiempo. Y Ciro tomó a Babilonia, y en todo ese momento estuvo Esdras como testigo. Esdras vio todo ese mover igualmente y fue reconocido como un líder judío en exilio. En el momento en que el pueblo sale del exilio, Esdras es uno de los que encabeza ese grupo y lleva con él a levitas, lleva con él a otros sacerdotes y lleva pueblo con él. No sale solo. Lleva todo un grupo de personas que regresan a Jerusalén después de 70 años de exilio. ¿Qué quería Esdras? Esdras quería que la palabra del Señor se reconociera. Mira, el que está a tu lado, hay que reconocer la palabra del Señor como autoridad suprema, tanto en lo espiritual como en lo político. Qué bueno que nosotros podamos pedirle al Señor guía en toda decisión. No solamente podemos decirle al Señor o llegar delante de Él para que solo ministre paz, pero también aún cuando nosotros vamos a tomar decisiones en otras áreas, cuando vamos a tomar decisiones para votar por personas que van a estar en inminencia, pidámosle al Espíritu Santo la guía. ¿Ven? Que le quitaste mucho brillo, mijito. Vamos a esperar que el hermano lo hubiese dejado así porque nos distrae. Gracias. Nos está llevando a tener la palabra como la columna vertebral. Amén. Mira el que está a tu lado, la palabra nos aporta. La palabra nos aporta. La palabra nos aporta. Es la palabra la que nos lleva en un momento dado a tener mayor sabiduría. Y Esdras sabía y quería que el pueblo conociera la palabra del Señor. Habían estado en exilio, muchos judíos ya no sabían su idioma. Muchos no reconocían a su Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos un día conocemos al Señor y pasa el tiempo y perdemos lo que algunos llaman el primer amor, y parece que en un momento dado ya no conociéramos al Señor, al verdadero Dios? Eso puede pasar cuando alguien sale a cautividad. Eso puede pasar cuando alguien cae tras las rejas del enemigo. Eso puede acontecer en un momento determinado. Entonces vamos a leer Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sacerdotes, ¿sabes? Tú y yo también estamos llamados a ser estos reyes y sacerdotes, personas de autoridad. Esdras tenía una autoridad a nivel espiritual y una autoridad que puso por obra. La autoridad del Hijo de Dios, la autoridad del cristiano, debemos también ponerla ¿qué? Por obra. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Los que están en pie pueden tomar asiento, diciendo gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Estaba en el primer año de rey Ciro, un hombre escogido por Dios, un hombre que el Señor reconoce mucho tiempo atrás, antes de que el Ciro hubiese nacido. Ya Dios había hablado de él en las Escrituras, en tiempos de Isaías. Isaías escribe y describe también cuál va a ser el propósito de Ciro, rey de Persia, porque el Señor nos conoce antes que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya Dios te conocía, ya Dios nos conocía antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía propósito con nuestra vida, ya tenía en su mente qué iba a realizar con nosotros. Dile al que está a tu lado: no eres una casualidad. No eres una casualidad. Ninguno de nosotros somos una casualidad. Hay un propósito claro, y Ciro, rey de Persia, lo
lo tenía también. Estaba claro lo que Dios quería hacer. Como Isaías sabía de esta existencia, cuando Isaías describe lo que iba a hacer este rey, Jerusalén estaba en un tiempo de esplendor. Jerusalén estaba en un tiempo de prosperidad. Jerusalén no había sido devastada. Jerusalén estaba en un tiempo de bendición. Aún así Isaías habla de este varón, y cuando vamos a Isaías capítulo 44 versículo 28, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo de Sión y al templo serán puestos tus cimientos. Había una palabra del Señor para este varón, y cuando estudiamos la historia, muchos historiadores están diciendo que Ciro en un tiempo de su juventud pasó por el pastorado, pasó a tener ovejas también, estuvo en el campo tal cual Dios lo describe, y el Señor lo toma como si. ¿Será que Ciro reconocía abiertamente un solo Dios? Los persas tenían diferentes dioses, pero era un hombre con propósito, era un hombre con propósito. Muchas veces tú y yo nos vamos a asombrar lo que el Señor puede hacer con alguien que quizás en un momento dado abiertamente no está manifestando en primer lugar la misma fe de nosotros, pero el Señor lo puede usar para bendecirte, pero el Señor le puede usar para restaurar algo que el enemigo en un momento dado te quitó, para que sea devuelto a tu vida. Y Ciro era una ficha clave. ¿Cuántas fichas claves no pueden estar ahí a tu alrededor, que no se congrega, que quizás no están todo el tiempo como nosotros en oración, pero Dios le va a usar? Amén. Dios le va a usar para que tu vida sea prosperada, para que tú seas levantado, levantada con poder. Dile al que está a tu lado, te vas a sorprender. Del que menos esperas, del que menos piensa, de esa persona va a llegar en la ayuda, porque es propósito del Señor. Vuélveselo a decir. No esperes que quizás sea el que tienes hoy este domingo al lado. Te vas a sorprender, porque Dios puede usar a quien Él quiera. Amén. Para llamarte y abrirte una puerta. Dios lo va a usar para bendecirte en cualquier área. Tu jefe, el gerente de una empresa, un político destacado. Ciro tenía propósito del Señor. Y en primer lugar, en primera instancia, sabemos que históricamente los persas no compartían la misma fe, pero después se ve cómo este hombre llega, y la política que ejerce Persia es muy diferente a Babilonia. Los babilonios desconocían los dioses o el Dios de los pueblos que ellos capturaban o que ellos llevaban a cautiverio, pero los persas no eran así. Tenían la política de respetar. Y cada pueblo que ellos habían conquistado, cada pueblo que ellos podían tener bajo su dominio, le respetaban allí su religión, su creencia, respetaban a ese Dios. Amén. Entonces nosotros que sabemos que el rey de Esdras es el único y verdadero Dios. Amén. Era maravilloso. Para Esdras esto era un comienzo, siendo el sacerdote, era la mano de Dios. Recordemos que Esdras era un estudioso de las escrituras. Él conocía la palabra del Señor, él conocía lo que estaba escrito en el libro bíblico del Tanakh, él sabía lo que era la Torá, lo que eran las profetas y lo que eran las palabras que estaban allí escritas, lo que se llaman escritos, que son los salmos y toda esta parte que concuerda en el Tanakh con J. ¿Cuánto lo pronuncio mal? Esdras lo conocía. Esdras sabía las escrituras. Y en un momento determinado,
estaba allí, quizás todavía esto no se había compilado totalmente, pero había revelación de parte de Dios que Ciro tenía que hacer algo. Ciro llega en el año 538 antes de Cristo. ¿Cuántos Ciros no pueden haber a tu alrededor? ¿Cuántos Ciros no están en tu barrio? ¿Cuántos Ciros no están en la agenda que tienes ahí? ¿Cuántos Ciros Dios nos quiere usar? Y muchas veces nosotros no creemos en el Señor, no creemos que Dios es nuestra ayuda. Muchas veces estamos pensando en que no va a venir el auxilio de una manera inesperada por la persona inesperada, sino que nosotros mismos le ponemos la agenda al Señor, le ponemos el diseño a Dios y nos centramos que debe ser a través de una u otra persona y llega un de repente de Dios. ¿Cuántos están esperando un de repente del Señor? Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, el de repente del Señor llega. El de repente del Señor llega, y vamos a la palabra en Isaías 45 del versículo 1 al 2. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha. Fue Dios el que lo puso allí, fue el Señor el que lo llevó. Ciro no llegó ahí porque sí, Ciro llegó porque el mismo Señor lo tomó, dice la palabra, de su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. De una manera o de otra, el Señor había determinado esta palabra para un hombre que un día no le conocía, pero después, a través del pueblo judío, pudo conocer que había un Dios poderoso, un Dios que hacía proeza, un Dios verdadero, un Dios fiel, y el Señor había determinado y declarado: yo iré delante de ti, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Sabes? Este hombre iba con el pie derecho. Este hombre no llegó a ser rey de Persia para ver y cómo lo hago y qué hago. No, había un Dios verdadero, había un Dios que estaba delante de él. Había un Dios que estaba delante de él y estaba dispuesto a enderezar ¿qué? Los lugares torcidos y a quebrantar las puertas de bronce, y las haré pedazos. Los cerrojos de hierro los haré pedazos. Dile al que está a tu lado: confía que Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. ¿Sabes? Cuando tú sabes que hay una presencia, la presencia del Altísimo va delante de ti, algo marcha diferente, algo tiene que cambiar. Tu fe va en aumento. Este era un hombre que caminaba bajo la nube de Dios. Este era un hombre que estaba caminando bajo los cielos abiertos. Él sabía que tenía un Dios que tenía un propósito definido. Dios, el Dios verdadero, se había fijado en él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se ha fijado en ti? Dile al que está a tu lado: Dios se ha fijado en ti. Dios se ha fijado en ti. Dios se ha fijado en ti. Y se está fijando en gente que tú dirás: no, ese nunca llega a Cristo. También se ha fijado en él. ¡Aleluya! Tiene, dale fuerte el aplauso al Señor. Tiene propósito con ellos. Es que nunca va a llegar. Es que nunca no le gusta nada de Cristo. Hermano, Dios tiene propósito con esa vida. Hay siglos que van a florecer. ¿Cuántos lo creen? Hay siglos en tu familia que van a florecer. Los persas no eran sanguinarios, era gente guerrera. Esto no era cualquier hombre. ¿Saben? En este tiempo llegaba y era una manifestación de dominio de un imperio que venía y despojaba y desalojaba. Pero vemos cómo Ciro tiene una política de respeto. ¿Cómo es posible que hombres tan sanguinarios, tan derramadores de sangre, empiecen a respetar creencias? Esto lo hace Dios. Dile al que está a tu lado: Dios lo va a hacer. Yo no sé qué estás esperando tú, en unos casos sí sé.
pero Dios lo hace. Si en un momento dado Dios había dicho y era necesario que se cumpliese la palabra que estaba dada en Jeremías, busca Jeremías 25, capítulo 11, Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, por 70 años esto iba a acontecer. Y llegaba un momento en que todo iba a cambiar y que ellos iban a volver nuevamente a Jerusalén. ¿Y a quién usó Dios? A Ciro. Dile al que está a tu lado, a Ciro. A Ciro lo usó Dios, se cumplió la palabra. Era necesario que se cumpliese la palabra que estaba allí en Jeremías. Jeremías 29:10. Puedes también buscar Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Amén. 70 años. Muchas veces pasamos por procesos y estamos diciendo esto nunca va a terminar. Claro que va a terminar. Dios, si te tiene una prueba, esto tiene un punto final. Amén. Llega un momento, llega un día. Si es una disciplina del Señor también, Dios está mirando nuestra respuesta y también tiene un punto final. Tiene un hasta aquí. Fortalécete en el Señor cada día. Cuando ellos llegaron al exilio, cuando por juicio del Señor el pueblo se llegó Nabucodonosor y arrasó Jerusalén y tomó el templo, tomó los utensilios, también lo más que el pueblo judío lo que más amaba fue tomado por Nabucodonosor, fue tomado por Babilonia, por el pueblo de Babilonia, y fueron llevados, hermanos, reyes, príncipes. El rey fue llevado, fue tomado, los príncipes, sacerdotes, levitas, el pueblo en general. Unos cuantos los dejaron allí, a unos cuantos, Jerusalén quemada, todo destruido. Sabemos la historia, estamos estudiando este episodio. Y quizás ellos me dirían, ¿cuándo regresaré? Hay un salmo que habla de esa nostalgia. ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a cantar en Babilonia? Me dicen que cante. Y hasta hay una música que era en los años 70, dancing, creo que era. Exacto, que la cantaba el mundo, pero hacía referencia a este salmo. ¿Cómo cantaré yo en Babilonia? Y de pronto ellos decían, ¿cuándo regresaremos a la ciudad santa? ¿Cuándo regresaremos al lugar de adoración? Y muchas veces el pueblo de Dios, hermano, pierde esa conexión, pierde esa comunión con el Señor y anhela y volver nuevamente a sentir el fuego del Espíritu, y anhela nuevamente volver a sentir la pasión por el Señor, la pasión por las cosas de Dios, la pasión por el servicio, la pasión por el evangelismo, lo que un día tuvo y ya no tiene. ¿Sabes? Así estaba el pueblo anhelando en Babilonia lo que un día tuvieron. Y cuando ellos entonan este salmo, ¿cómo voy a cantar en Babilonia? ¿Cómo podré hacer gloriando dolor? Cuando en un momento dado perdemos esa conexión con Dios, y entonces estamos como la familia tuvo, que yo tuve una gran relación con Dios, tuve tiempos de oración muy hermosos, adoraba a Dios y tuve momentos con el Espíritu Santo especial, y ya no se tiene, hermano. Esto duele en el corazón. Cuando hemos adquirido algo espiritual y vemos que en un momento dado, aunque los dones son irrevocables, amén, el llamamiento también, pero como que esa conexión ya no está, porque los afanes nos han cautivado, porque tristezas nos han cautivado, porque problemas han llegado a cautivarnos, porque quizás la depresión tocó la puerta y nos cautivó. Entonces hay dolor en el corazón. Todo el que se encuentra como en un exilio de la presencia del Señor y lo anhela en el fondo. Y cómo cuesta, hermanos, cuando alguien pierde la conexión, volver nuevamente. Dios está ahí, el Señor está ahí, Jesús está con los brazos abiertos esperándonos.
¿Sabe? Este no es tiempo para eso, son los últimos tiempos. Valora, atesora primeramente la salvación y valora la responsabilidad que Dios te ha entregado en el reino. Dile al que está a tu lado, valóralo. Valora lo que Dios te ha dado, realmente vale la pena. Este pueblo, sabemos, Israel llegó un tiempo, no valoró, lo tuvo en poco. No guardaban lo que Dios decía, hacían alianzas con extranjeros, no guardaban el día sábado, que para ellos era necesario. Conocemos que para nosotros todos los días, para la gloria de Dios, y damos gracias a Dios por su misericordia y por la dispensación de la gracia. Todos los días son de reposo. Digan que está a tu lado, reposa, descansa en Dios todos los días. Puedes estar laborando y puedes estar en el reposo del Señor, amén. Puedes estar sirviendo al Señor y puedes estar en el reposo de Él. Podemos reposar en Dios y debemos, es bíblico, tenemos que descansar. Tenemos 7 días para reposar en el Señor, guardando los tiempos donde debemos congregarnos igualmente, unirnos en adoración, nuestro devocional personal para adorar a Dios. Eso es muy importante. Pero ellos se habían desviado, aún habían adorado otros dioses, se habían desviado de la palabra, de las promesas que Dios les había indicado, llegaron a la cautividad y ahí en dolor se da la palabra. Igualmente antes Jeremías lo había dicho, unos decían paz, paz. Jeremías sabía lo que venía. Jeremías, profeta del Señor, mientras otros hablaban paz, Jeremías decía lo que venía. Venía desolación, venía asolamiento, venía dolor, venía sufrimiento, y Jeremías lloraba. Se le conoce como el profeta llorón, lloraba, se lamentaba. Pero también esto tuvo su fin. ¿Cuántos pueden estar sufriendo un proceso hoy? Ese proceso tiene su fin. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír, amén. Y el Señor cambia nuestro lamento en gozo, en alegría, aleluya, nuestras tristezas en danza. Y algo sucedió, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Recuerdan? Despertó de Jehová ese espíritu de Ciro. Cuando esto lo indica, es como una inspiración divina, no era algo que venía de parte de él. Cuando se está hablando que el Señor despierta el espíritu de Ciro, es porque algo pasa en el interior de este hombre de parte de Dios. Nuestro espíritu debe estar despierto también, amén. Debemos estar despiertos, debemos estar conectados con Dios, debemos estar avivados. No es tiempo para cabecearnos, no es tiempo para adormitarnos en el ámbito espiritual. Dile al que está a tu lado, despiértate, aleluya, despiértate. Si estás despierto ya, despiértate más todavía. Si el Señor despertó, de parte de Dios se despertó el espíritu de Ciro, era porque en un momento dado Ciro no estaba como debía estar y algo aconteció en el ámbito espiritual. Dios toca a Ciro para que él cumpla su propósito. ¿Qué propósito tiene Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué propósito tiene el Señor? Si todavía tú dices, yo no lleno la medida, ¿cuántas promesas no te ha dado Dios? ¿Cuántas cosas no te ha dicho el Señor? Quizás hoy tú dices, ese vestido me queda muy grande, esa promesa es muy grande para mí. Pues eso es lo que es una promesa, un vestido 2 o 3 tallas más grande que tú, porque el Señor ve el perfil y hasta dónde tú puedes llegar. Dios nos conoce. Y tú dirás, quizás sí, o cuando si alguien le hubiese dicho de niño, tú vas a hacer esto, derrocar a los babilonios, que era un imperio tan fuerte. Aún Ciro tuvo un proceso para llegar a ser rey. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Tú dirás, ese vestido me queda muy grande. Llegarás a esa talla. Dile al que está a tu lado, llegarás a esa talla. Llegarás a esa talla. Llegarás a esa talla. Llegarás a esa talla. Entonces se proclamó un decreto, versículo 2 de Esdras, capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, y era la voz de Dios. Era un hombre de gran autoridad proclamando una palabra, dando una palabra.
debía haber un templo, debía haber un lugar de reunión. Así que también se le encomienda la edificación de la casa de Dios en Jerusalén, que había sido destruida. Y empieza él a esas palabras, ese decreto no venían de parte de hombre, esto venía de parte de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿qué palabras estás declarando? ¿Qué palabras estás decretando? Estamos decretando palabras del Señor, estamos declarando lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer, o estamos declarando cosas negativas, faltas de fe que nos van a llevar a anclarnos a propósitos que no son de Dios. Recordemos, mis hermanos, que en la vida y la muerte, el poder de la vida y la muerte están ¿dónde? En la lengua, así es. Y este hombre emite un decreto que estaba por escrito, obviamente, pero tiene que salir por la boca, decir un decreto que cambiaba la perspectiva de una nación. La historia de una nación estaba siendo cambiada a través de este decreto del rey Ciro. Nuevas luces. ¿Cuántos están esperando quizás resoluciones, quizás sentencias? Un juez de la República que emita un concepto, algo que hay que darse, quizás un dictamen médico, algo que hay que determinar. ¿Sabe? Dios puede abusar de manera especial a esa persona en autoridad para bendecirte, para ponerte en un momento dado en un ámbito de honra y de exaltación. Este varón emite este decreto de manera especial y empieza a decir: quien hay entre vosotros, busca el versículo 3, léelo conmigo, de su pueblo sea Dios con él. Quien haya, vamos a ver, quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él. Y además de eso dice: y suba a Jerusalén. Pueden irse. Era como abrirle las puertas y decirle: ya no estaba ese cántico desolador, ¿cómo voy a cantar en Babilonia? ¿Cómo voy a adorar en Babilonia? Era el pase, era el pasaporte, pueden irse, vuelvan a su tierra. Aunque estaban bajo ese imperio, bajo ese dominio, este hombre le estaba dando vía libre en un momento determinado. ¿Cuántas personas no se sienten presas aún sin estar en reja? A un hijo de Dios que se siente en una circunstancia y se siente encarcelado, que no saben cómo hacer, dónde coger. Muchas veces eso acontece aún en el pueblo de Dios, nos puede acontecer a cada uno de nosotros. Pueden ser por problemas en la empresa, pueden ser por cuestiones en el hogar, y la persona se siente presa, encerrada entre rejas, ante una circunstancia. Dice: ¿qué haré? Llega el momento en que la puerta se abre, llega el momento en que la libertad llega, el momento en que la reja ya no está más ahí, en que puedes salir con libertad, porque viene un tiempo donde el sol brilla radiantemente. Si has estado en ese proceso de tristeza, de sufrimiento, de pérdida, así como aconteció con este pueblo que salieron para empezar algo nuevo, así como podemos leer en Éxodo que salieron de Egipto para iniciar un nuevo tiempo, una tierra prometida, e iniciar una nueva nación. Igualmente en tiempos de Esdras se da un nuevo inicio. Y al que está a tu lado, vienen cosas nuevas. Yo no sé si te has cansado de lo mismo, si estás diciendo: ay Señor, ¿hasta cuándo esto es lo mismo y lo mismo y el mismo problema y la misma cosa? Vienen cosas nuevas. Tal cual salieron de Egipto, tal cual salieron de Babilonia, era un nuevo acontecer, era un tiempo nuevo, tiempo nuevo. ¿Cuántos están declarando tiempos nuevos? Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suban a Jerusalén que está en Judá, dice, y edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel. Versículo 3, Él es Dios. Qué interesante. Qué hermoso saber que un hombre que en sus inicios no podía retener muchos dioses, escribe un decreto. Esdras lo dice y la palabra no miente. Historiadores de pronto o teólogos puedan coger esto y se basan: no, él lo hizo por una estrategia política y esto y lo otro. Pero la palabra no miente. Ahí está escrito en
templo, la cual está ¿dónde? En Jerusalén. Él es Dios. Nuestro Dios es Dios verdadero. A quien adoramos, a quien honramos, Él es Dios. Dice, y a todo el que haya quedado, versículo 4, en cualquier lugar donde more, ayúdenle. Los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Tal cual aconteció en los tiempos del Éxodo, también estas personas no salían con las manos vacías. Ellos no se iban a ir sin nada. Había un decreto de parte del rey que ellos debían ser ayudados en un momento dado. Oro, plata, bienes, ganados, ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Ellos estaban llevando un botín para ser en todo en un momento dado, manifestar que era Dios el que les había entregado la bendición. Mira el que está a tu lado, si tú sales de algún lugar, vas a salir con algo. No pienses que sales con las manos vacías, derrotado, fracasado, anulado, humillado. Yo no sé de qué sitio tú has salido, pero déjame decirte, siempre hay un botín que el Hijo de Dios lleva con sí. Amén. Siempre hay un botín, siempre hay algo que Dios te está entregando en todo proceso. El que está a tu lado, en todo éxodo, en todo proceso, salimos con algo. Quizás hoy dices, no, pastora, yo no veo nada. Te darás cuenta con el tiempo. Te darás cuenta que lo que viviste no fue perdido, no fue para derrota, no fue para fracaso, fue para fortaleza, fue para edificación, para ver la gloria de Dios. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, para ver la gloria del Señor. Dale fuerte el aplauso para ver su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria manifestada. Aleluya. La gloria de Dios. 70 años de cautiverio, 70 años de sufrimiento. Cuando leemos Lamentaciones de Jeremías, vemos todo lo que aconteció en Jerusalén. Fue tremendo, fue terrible, doloroso. Los que fueron testigos de todo esto y regresaban, pero no regresaban con las manos vacías. Dios estaba con ellos. Y además había un botín para la edificación. Cuando leemos 2 de Crónicas 36, del 22 al 23, también se está citando esta parte de Ciro, amén, del pregón que hizo Ciro, tanto por escrito como por la palabra. Era un pregón, era un decreto que salió por escrito, pero también debía hablarse en un momento determinado. Los pregoneros salían dando y dictaminando el decreto por todo el reino. Por todo el reino, que había que edificar la casa de Jerusalén. Y también en la palabra del Señor, seguimos leyendo en Esdras, versículo 5. Se levantaron los jefes de la casa paterna, se despierta el espíritu de un hombre. Mira cómo Dios trabaja en equipo. Dile al que está a tu lado, el Señor trabaja en equipo. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son qué? Son un equipo. Amén. Son un equipo, pero Dios con nosotros también trabaja en equipo. El Señor está trabajando en equipo. A través de la palabra vemos cómo Dios mueve aquí, Dios mueve allá, Dios toca aquí y se da todo un contexto para ver cómo cambian circunstancias. El Señor está trabajando en equipo. Hoy tú estás aquí, pero Él está tocando el corazón de una persona allá lejos para favorecerte. Amén. Y tú estás recibiendo la palabra aquí y Dios está moviendo en 2 o 3 personas por allá y Dios está haciendo algo y Dios está enviando ángeles para que estén allí defendiéndote y batallando a favor tuyo y a favor de los tuyos. Dile al que está a tu lado, algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios. Entonces el espíritu de Ciro se despertó. Este hombre empezó a dar una política de pronto para otros líderes políticos, y valga la redundancia, era algo como que no conveniente. ¿Cómo así vas a respetarlo? Ellos se van a reforzar. ¿Cómo vas a respetar sus creencias? Pero era Dios
Y al mismo tiempo dice la palabra que se levantaron los jefes de las casas paternas, del mismo pueblo que había sido en un momento dado llevado a una situación de tristeza, opacados completamente. Se levantaron. Dile al que está a tu lado, levántate. Levántate y resplandece. Aleluya, levántate. Levántate. No importa lo que estés viviendo, tú levántate, sonríe, gózate en el Señor, recordando que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cree que el decreto a tu favor ya fue dado. Aleluya. El decreto a tu favor ya fue dado. Ya fue dado. Vívelo como si ya estuviese en todo hecho. Dile al que está a tu lado, hecho está, hecho está, hecho está en la cruz del Calvario. El Señor dijo, consumado es, consumado es, consumado es. Qué bueno que tú y yo lo podemos vivir como algo real, hecho está. Si uno emite un decreto, se levantan los jefes de la casa, dice la palabra paterna de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas. Este no es el decreto de un hombre inspirado por Dios. Hermanos, pero hay decretos que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya ha declarado sobre tu familia, ya ha declarado sobre tu economía, ya ha declarado sobre tu salud. No podemos estar achicopalados, simplemente levantarnos y creer. Aleluya. Ha declarado sobre tus hijos igualmente. Creer la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sabiendo que sin fe es imposible, sin fe no se puede agradar a Dios. Cree en el decreto que ya Dios ha emitido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? De fuerte el aplauso al Señor. Recibe un decreto real para tu vida, para esta iglesia. Hay un decreto, hay una palabra, hay algo que Dios ha dicho para cada ministerio de esta congregación, y un decreto de vida y no de muerte. Amén. Y estos hombres creyeron. ¿Qué tal ellos? Ay, ¿será que se echa para atrás? ¿Será que esto es una broma de Ciro? A veces nos pasa a nosotros con una palabra que sale de Dios. ¿Será? No, está hecho. Está hecho, si Dios lo dijo, está hecho. Está hecho y ya. Créele como niños, ¿verdad? Y ellos creyeron y se levantaron, todas estas personas, la palabra de los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, los sacerdotes. La palabra también nos describe, versículo 5, a los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová. Se levantaron, algo sucedió igualmente en ellos, su espíritu también. Recuerden cómo estaría en cautiverio ellos, en la memoria que tenían en su memoria, personas que habían nacido ahí en cautiverio, hijos de judíos que habían llegado prisioneros y nacieron en esa situación, hermano, que no conocían ni la lengua, no conocían quizás ni siquiera a Dios. Otros ya ancianos, si fueron 70 años de cautiverio, el que llegó a los 20 años, ¿cómo estaría? De 90. Y si llegó de 10 era un niño y quizás vio cómo mataron a sus padres, tendría 80. Así muchos, la mayoría recibieron de Dios de sus padres, y muchos vieron morir a sus padres en exilio, a sus abuelos. Aún las familias se deshicieron, no todos llegaron con el núcleo familiar junto, es decir, papá, mamá, hijos, abuelos. Unos los cogieron para un lado, otros para otro. Los jóvenes los usaban para un sinfín de trabajos. Los desplazados de un exilio, claro, que se vive aquí en Colombia. Terrible, pero real. Así es, sufrimiento. ¿Cómo sufre una familia? Y quizás muchos llegaron junticos. De todos modos, sí había una organización
Aún en exilio, sacerdotes como Esdras, que conocían la palabra, la estaban dando a su pueblo. Sí tenían una organización. Había un líder, Esdras fue uno de los líderes aún en exilio del pueblo judío. Ellos trataron de enseñarle a la nueva generación. Ellos trataron que el nombre de Dios no se olvidara. Ellos trataron que ellos hicieran memoria de todo lo que Dios había hecho por ellos. Desde el momento aún que abrió el Mar Rojo, todo este proceso, que conocieran de dónde venía la fe de ellos. Pero aún así venían marcados, ¿cierto?, por un proceso de dolor. Pero se despertaron. En medio del llanto hay un momento en que tú dices, ya no lloro más. Recibo la palabra que Dios me dio y viene paz a tu corazón y me despierto, me levanto. Algo sucede dentro de ti que dice, ya no lloro más. Muchas mujeres que son abandonadas por su esposo un día dicen, ya no lloro más por ese hombre. Voy a buscar a Dios. Sinceramente, de verdad, el Señor me va a levantar. Muchos que pierden su empleo un día dicen, ya yo no voy a estar recordando el empleo de ayer. Yo sé que Dios tiene algo mejor para mi vida. Yo sé que tiene Dios una nueva oportunidad. Yo sé que Dios tiene una mejor oportunidad de empleo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Tiene un mejor contrato para mi vida. Y empiezan a levantarse, se despierta su espíritu y saben que para los que amamos al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y dejan de llorar por lo pasado, dejan de ver las fotografías del pasado para centrarse en la bendición del que viene. Porque los propósitos de Dios por nuestra vida siempre son para mejorar, para bien y no para mal. Amén. Y ellos dijeron, salió el decreto, lo creyeron. Bueno, nos vamos. Dice el versículo 6, todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Se cumplió la palabra, con plata, con oro, con bienes, con ganado, cosas preciosas, todo lo que estaban dando voluntariamente. Y esto nos lleva a la palabra en Éxodo, capítulo 3, versículo 21. Recordemos que ahorita estamos hablando, este era también un éxodo. Cuando salieron de Egipto era para arrancar algo que nunca había estado. Esta vez fue para restauración, esta vez fue para restitución, esta vez fue para edificar lo que una vez Dios le había entregado y ellos habían permitido que el enemigo los desolara. Y cuando leemos Éxodo 3, 21 al 22, dice la palabra, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. En este caso era un despojo, era algo para iniciar en el decreto de Ciro, era algo que debían entregar voluntariamente, pero igual salían de un lugar a otro. Y dice el versículo 7 de capítulo 1 en Esdras, no solamente ellos se iban a llevar cosas así, también, hermanos, recuerden cómo habían tomado el templo y lo habían devastado, y utensilios consagrados a Dios se lo habían llevado. Qué dolor, ¿cierto? Qué dolor cuando se puede presentar a Ezequías, llega un momento y le muestra todos los tesoros al rey de Babilonia y se llena de codicia, se llena de avaricia, todos los tesoros, todo lo que tenía se lo muestra. Y esto nos deja una enseñanza, no todo lo que Dios te da debe mostrárselo a todas las personas. Mira bien a quién le compartes, amén. Mira bien a quién tú vas a ingresar igualmente a tu hogar y vas a abrirle todas las puertas de tus habitaciones, de tu casa. Mira bien, este rey llegó y se lo dio al enemigo, a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, ¿cierto? Y él se llenó de avaricia y les tomó después las cosas, pero estas fueron restituidas. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? No importa cuántas cosas, Proverbios nos dice que 7 veces tiene que devolver el que roba, ¿cierto? El que ha untado multiplicado por 7. Llegó un momento en que esos utensilios regresaron nuevamente, quizás no en la misma esplendidez. Recuerden que habían pasado 70 años, dice el versículo 7, y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Nabucodonosor es tipo de Satanás en este momento, del enemigo que viene a desolar, que viene a destruir, y sacó lo valioso, lo que estaba consagrado a Dios.
Y no solo sacó, lo puso, dice la palabra, en la casa de sus propios dioses. Imagínense, para alguien que consagró y que sabemos la valía, que es cuando se le entrega algo a Dios y que eso después se ha usado para usos paganos, para algo profano, terrible. Algo muy terrible le aconteció al pueblo judío. Es tan terrible, hermanos, como cuando vemos a un hombre, a una mujer que se ha consagrado a Dios y que ha hecho pacto con Dios delante del altar de Dios, ha dado promesa de Dios de mantenerse en sus caminos, de servirle a Él, solamente a Él, y después, hermanos, le vemos sirviendo a otro Dios, le vemos sirviendo a cosas del mundo, le vemos ya sin consagración. Eso duele, ¿cierto? Dice, wow, así estaban los utensilios de la casa del Señor, completamente contaminados, siendo usados para dioses paganos. Pero llega un día, dile al que está a tu lado, llega un día, y no sé si tú conoces gente, personas, hermanos en Cristo, que un día se consagraron, un día se apartaron para Dios, un día le dijeron, Señor, he aquí mi vida, y empezaron su proceso de santificación, pero llegó un momento donde el desolador les alcanzó, donde el destructor tomó su vida espiritual, su altar de oración, y ellos fueron tomados no para honra del Señor como vaso de honra para exaltar al Señor, sino tomados por el enemigo, y hoy le están sirviendo a Satanás. Si es un familiar tuyo que está en esta condición espiritual, sirviéndole a las tinieblas, quizás está rindiéndole culto a otros dioses, quizás se ha ido para el esoterismo, quizás está en la metafísica, quizás está practicando hechicería o brujería, o se fue a una falsa doctrina, o simplemente se alejó de Dios y está sirviéndole al mundo, está sirviendo en las mesas a Satanás y no en las mesas de Dios. Pues hay restitución, aleluya. Y la que está a tu lado, hay restitución. Creemos que ellos volverán. ¿Cuántos no creen conmigo? Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Llegará un momento, aleluya, de fuerte. Yo creo que Dios nos va a alcanzar, que Dios está con sus brazos abiertos esperándonos. Está esperándonos el Señor. Y en un momento, hermanos, que la misericordia y la gracia de Dios les alcanza. Así como tomó a este pueblo y aún sus utensilios, siervos del Señor, que lo hemos visto predicando con unción, con poder, y hoy no están apartados de Dios. Salmistas, diáconos, en cualquier congregación, aún si alguno de estos hermanos está escuchándonos a través del Cristo Radio Online, Dios te dice, vuelve a mi casa. Son los utensilios, sino de un decreto, una orden, que los sacaran, ¿verdad? Que lo que Nabucodonosor había sido sacado de la casa, volviera nuevamente para el Señor. Que los sacaran de las casas de sus dioses paganos y volvieran a la casa de Dios. Una orden. Y sabemos que hay una orden y un decreto. Hay una orden, deben volver, y más en este tiempo, no hay tiempo que perder. Y dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persas, por mano de Mirtradefes, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. El tesorero debía hacer una entrega oficial a un príncipe de Judá, que se llevaran estos utensilios que habían estado en el lugar incorrecto. Utensilios en el lugar incorrecto. Dios nos guarda a nosotros. Mira que a tu lado, que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Que seas tú siempre ese vaso de honra al servicio de Dios. Que Dios nos guarde y no ser utensilios que el enemigo en un momento dado nos pueda usar, puestos en casa de dioses paganos. El tesorero, digo, hasta aquí. Yo creo que en el mundo espiritual hay un tesorero de las tinieblas que tiene que soltar, hermanos en Cristo, amén. Hermanos que están allí, que los decimos que son nuestros hermanos, aunque están en prácticas que no son de Dios, amén. Y hay un tesorero que los tenía en custodia en el ámbito
ahí estaba el tesorero, entregando oficialmente al príncipe de Judá. Y no solo eso, versículo 9 y 10 empiezan a describir todas esas cosas, utensilios valiosos, hermanos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse Esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Restitución. ¿Qué estás esperando que se te restituya? En la salud, en la familia. Ahorita hablamos de restitución de personas que fueron vasos de honra en la casa de Dios y hoy ya no están. Pero también a nivel personal, restitución. Restitución. Esbazar llevaba algo grande. Esbazar llevaba un tesoro que estaba consagrado al Señor. Mira, lo que es de Dios nadie se lo quita. Lo que es del Señor nadie se lo quita. Y después de meterse bajo una piedra, de esconderse en la cueva más oscura, ahí lo encuentra Dios. Amén. Allí lo encuentra Dios. Lo que es del Señor nadie se lo quita. Y habían pasado 70 años. Y estos utensilios siendo usados, y yo me imagino el pueblo que sabía para qué debían ser usados, cuando tenían conocimiento de los dioses paganos, tenían los utensilios de la casa de Dios. El sufrimiento que esto adicionaba, la vergüenza, el dolor, cuando algo que ha sido consagrado a Dios ya no está ahí. Y lo que es de Dios, hermanos. Yo les voy a dar un testimonio para terminar. Cuando inicié los caminos del Señor, yo litigaba, yo soy abogada de profesión, y abrimos la oficina para una célula de Centro Bíblico Internacional. Y el pastor tenía una tacita así, Pastor Elio Galvez, recuerdo, estaba a cargo de la célula. Y él iba todos los martes a las 12 del día y tenía una tacita así, tenía su atril. Y la tacita, pastora, doctora, me decía en ese tiempo, guárdemela, que todo eso lo dejo aquí y los martes lo sacamos. Bueno, pastor. Y el día que se cerró la oficina, Dios tuvo un proceso con mi vida. A él se le queda la tacita. Y yo traslado las cosas de la oficina para mi casa. Y yo vi en Centro Bíblico, pastor, se me quedó la tacita. No, tranquila. No te preocupes por eso. Y pasaba un día la tacita guardada en la casa. Una tacita consagrada al Señor. Amén. Una tacita que debía ser utilizada para las cosas de Dios. Obviamente el pastor había consagrado todo lo que él había llevado. Hermanos, pasa el tiempo y empiezo yo a servir.